Hola, este es el segundo video en el que vamos a hablar sobre España y la conquista y el imperio americano. En el video anterior te había hecho un resumen muy esquemático sobre lo que eran los indígenas que se encontraron los españoles cuando fueron hasta ese nuevo continente. Bien, hoy vamos a hablar sobre los conquistadores, vamos a hacer una descripción. Análogamente a lo que ya dije sobre los indígenas, sobre los conquistadores, existen dos versiones diametralmente opuestas. La una vendría a decir que los españoles eran, bueno, pues unos agentes civilizadores, evangelizadores, eran una gente que vinieron pues a enseñar a los indígenas que estaban aquí, que no sabían, a construir ciudades, a hacer universidades, que trajeron pues ganado, trajeron cosas muy buenas, unificaron los idiomas, crearon nuevas naciones que después pues, llegaron a ser independientes, que generaron unas relaciones armoniosas basadas en el respeto, que no tenían racismo, que trataban a los indígenas como iguales y se acogían a las mismas leyes que los demás españoles, todo en un plano de fraternidad e igualdad. Bien, esta es una versión. La versión opuesta es la de que pues los españoles que llegaron a América eran una colección de criminales, de delincuentes, de enloquecidos asesinos que, sedientos de sangre, iban exterminando los indios por donde pasaban, violadores, ladrones, mentirosos, canallas, sucios, apestosos, ignorantes, brutos, animales, racistas, bueno, lo que quieras, ¿no? Totalmente es lo opuesto de la otra versión. Muy bien, son dos versiones que responden a dos paradigmas o dos modelos diferentes, ¿no? Que son ideológicos. El uno es el que trata de exaltar el nacionalismo hispano y el otro es el que trata de destruir o de atacar el nacionalismo hispano. Yo espero que seamos capaces de entender que las cosas no eran ni blancas ni negras, y que, igual que dije que los indígenas americanos eran gente como tú y como yo, pues probablemente los conquistadores igualmente eran gente como tú y como yo, en unas circunstancias peculiares y que les llevaron a hacer unas cosas peculiares y a tomar algunas decisiones muy curiosas. Pero, en fin, era así, es decir, hay una serie de leyenda de pensar que estos conquistadores estaban hechos de una raza especial, que se había forjado en los largos años de la Reconquista y habían hecho unos hombres de un temple de acero absoluto, que eran capaces de sobrepasar toda clase de dificultades, de problemas y de todo, que eran poco menos que centauros invencibles, algo absolutamente maravilloso, héroes que desconocían el miedo o el egoísmo o la avaricia, héroes en el más pleno y puro sentido de la palabra y que traían el mensaje del Evangelio. Bien, esto es mentira. Esa gente no existe, esa gente existe bueno, pues en la literatura griega, ¿no? Los héroes, quizá a lo mejor Hércules o Ulises eran así, pero yo creo que ni eso. Bueno, esto no existe. Vamos a hacer un retrato muy simple sobre el conquistador español y lo vamos a hacer sacando conclusiones de la historia. Uno, en los momentos estos iniciales de la conquista de América, en España pasaban dos cosas. Una, que estaban con una euforia fantástica después de haber conquistado Granada, en donde pues habían ganado muchísimo dinero y donde habían conseguido muchísimas tierras y un gran botín, y etcétera, etcétera. Esto había sido, wow, un gran subidón de moral, ¿no? Esto les había llevado a plantearse dos objetivos de expansión, porque bueno, estaban realmente, se sentían fuertes y se sentían, incluso más todavía, se sentían casi elegidos por Dios, ¿eh?
Entonces, el siguiente paso, que era lógico, es decir, una vez que hemos echado a los musulmanes de la península, pues vamos más allá, sigamos echando. Entonces, el siguiente paso era el norte de África. Entonces, que si Orán, que si Túnez, que si Argel, que si Bujía, para allá, ¿no? Entonces había todo una expansión al norte y campañas, y etcétera, etcétera, y en esto estaba comprometido pues el gobierno principalmente. La segunda expansión que les tenía entusiasmados era el sur de Italia, en donde estaban en conflicto con los franceses, con Francia. Sicilia y Nápoles habían sido conquistadas por el reino de Aragón y bueno, pues con la unión de los dos reinos pues pasó a ser un tema español también, ¿no? Entonces los franceses tenían interés también en el sur de Italia y en Nápoles y Sicilia, y de hecho pues ya se habían metido ahí. Entonces pues claro, los españoles fueron a echarles, a recuperar lo que pensaban que era de ellos, de la corona de Aragón, por lo tanto pues de la monarquía española. Bien, y esto pues tanto lo uno como lo otro, el sur de Italia como el norte de África, eran tremendamente atractivos. Por dos motivos. Uno, porque ahí había ya un notable nivel de riqueza. Entonces, oiga, derrotar al ejército francés o derrotar a un ejército turco o saquear la ciudad de Argel o la ciudad de Túnez o cosas así eran tentaciones o eran atractivos muy fuertes, muy fuertes. Piensa una cosa, para un soldado español que pudiera saquear, que pudiera quedarse con la armadura de un francés, una armadura, que lo derrotaba, lo mataba, lo hería, lo hacía prisionero, entonces como botín de guerra se quedaba con su armadura. Eso era una fortuna, una cantidad enorme de dinero. Ya con solo esto, este soldado español ya tenía un fuerte ingreso, ¿no? No te digo nada si que conseguí quitarle el caballo, un caballo de guerra, era carísimo. Cosas de ese estilo. Y todo esto en Italia, en el sur de Italia o en el norte de África, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, los españoles, los castellanos que iban a América, eran, por decir así, los que no habían tenido opciones de ir ni al sur de Italia ni al norte de África. Es decir, los nobles, los guerreros, los hidalgos más prestigiosos, los guerreros más experimentados, la gente que tenía pues, años de experiencia en la guerra contra los moros en Granada, todos estos, su fortuna, su suerte, su ambición era estar o en el norte de África o en el sur de Italia. No apuntaban hacia América. ¿Por qué? Porque América estaba muy lejos, estaba en el fin del mundo y había un montón de riesgos. Y encima de eso, ¿qué es lo que conseguían yendo a América? Estamos hablando quizá del año 1500, por decirte algo, antes de la conquista de México. ¿Qué conseguían yendo a América? Pues nada, es decir, porque aunque derrotaran a una tribu de indios que iban en taparrabos o incluso sin taparrabos, ¿qué les podían quitar? ¿Qué podían obtener del saqueo de un poblado, de una tribu de indígenas muertos de hambre? Pues podían obtener quizá varios sacos de maíz y de yuca y con muchísima suerte algunas pepitas de oro contadas con los dedos de la mano. Y eso era todo. Y a cambio de eso pues tenían que pasar los riesgos enormes de un viaje interoceánico, problemas de calor, de alimentación, de enfermedades tropicales, que las había y muchas, y murieron, se enfermaron muchos españoles, pues con amebas, bacterias, virus, serpientes venenosas, mosquitos de todas las clases y colores, etcétera, etcétera. Es decir, solamente con diarreas debían tener problemas monstruosos constantemente aquellos pobres infelices. Con lo cual, los hombres que se decidieron pues, por ir a la conquista de América eran, pues, mira, los que no tenían otra opción, los que estaban tan desesperados que podían asumir el riesgo, no tenían nada, con lo cual te encontrabas con gente, primero, que si tenían algún nivel nobiliario era muy bajo, muy bajo.
sin paliativos. Segundo, los que no eran nobles, pues eran campesinos, no eran guerreros, no eran gente con una experiencia militar y una disciplina militar, eran unos pobres diablos que habían vendido su yunta de bueyes para poderse subir en un barco y dejaban a su familia pues en el riesgo de la inanición, porque el dueño de la yunta de bueyes se había ido esperando hacerse rico en América. Esto era lo que había, es decir, gente analfabeta y gente desesperada. Gente que decía, bueno, seguro que no va a ir mal, ¿sabes? Si me muero, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor es preferible esto, ¿no? O sea, que no fueron intelectuales, ni guerreros, ni nada de esto. Fueron, en su inmensa mayoría, unos pobres hombres desesperados, analfabetos, bastante asustados de todo lo que podía pasar y de todo lo que podía suceder, sin ninguna clase de disciplina militar, etcétera, etcétera. ¿Qué tenían a su favor? Bueno, pues a su favor tenían que la tecnología de su época, ¿no? Que eran capaces de construir barcos, que eran capaces de manejar barcos, que tenían armas, no tanto las armas de fuego, que yo creo que están un poco sobredimensionadas. Un arma de fuego en un combate con los indios fundamentalmente servía para asustarlos, porque tardaban mucho en cargarla y la puntería que tenía era nula. O sea, si te atacaba un indio y le disparabas con el arcabuz, la probabilidad de acertarle era muy baja. Lo principal era que si venían 50 o 100 en masa, en grupo, entonces ahí disparabas al bulto y seguro que caían 3 o 4. Y con los cañones lo mismo. El gran éxito del armamento castellano en América no fueron las armas de fuego, sino sobre todo el acero. Es decir, que mientras los indios atacaban con palos y piedras, estos otros tenían lanzas que no se rompían, tenían espadas de acero, de buen acero, tenían armaduras además para defenderse de las flechas de los otros, y el que no tenía armadura tenía un chaleco acolchado de algodón o de lana, en donde las flechas difícilmente entraban, y si entraban causaban una herida muy leve. Y tenían caballos y perros, especialmente perros. Los perros normalmente los subestima la gente a la hora de hablar de esto, pero los perros generaban absoluto pánico entre los indígenas. Y los caballos, pues lo mismo, es decir, una masa de 300 kilos corriendo hacia ti con un tipo encima con una espada da miedo, absolutamente miedo. Entonces, un escuadrón de jinetes más o menos entrenados, con armadura, con espadas, con lanzas y acompañados de 20 o 30 perros, ponían en fuga a cualquier contingente de indígenas que se les pusiera por delante, sin ningún problema, absolutamente. Con lo cual, pues tenían una ventaja sensacional. Y la otra ventaja, además de la tecnología, era el conocimiento, es decir, los que habían tenido, los pocos que habían tenido alguna clase de conocimiento militar, pues sabían que era muy útil organizarse y hacer líneas y obedecer a unas directrices, mientras que los indígenas esto no lo hacían, atacaban pues, en un desorden caótico que frente a una línea organizada se estrellaban muy fácilmente. Bien, pues esto es esencialmente la película de aquellos hombres, es decir, con una formación muy baja, con unas necesidades muy altas, con una ambición de salir de su situación pobre. Hay que tener en cuenta que precisamente por eso ellos no iban a las Indias a trabajar. En absoluto, diga, para trabajar me quedo en España, me quedo ahí pues cultivando la tierra, o sea, ellos iban a las Américas a hacerse ricos, y trabajando casi nadie se hace rico. Entonces era obvio que tenían que buscar quién trabajara por ellos, ¿no? Pero esto será ya el tema del próximo vídeo. Seguiremos hablando, cuídate y hasta pronto.